Hoy les quiero hablar sobre el tema de ángulos de asiento que me han estado preguntando. Un tema muy importante siempre que vayan a trabajar una tapa de cilindros. ¿Qué quiere decir eso? Los ángulos de asientos son siempre los de 45 grados, que es donde asienta la válvula en la tapa de cilindros, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? Si se puede apreciar, tenemos los ángulos que están. Los de descarga son por arriba de 45 grados. Y después por debajo también tenemos otro ángulo de descarga y después tenemos el efecto Venturi, que es esa parte recta, ¿sí?, del casquillo. Por eso acá le hice una imagen para que ustedes puedan ver. Respecto a los ángulos, siempre vamos a tener ángulos de descarga y ángulos de asiento. Acá le hice una imagen, 45 grados es donde asienta la válvula, ¿sí? 15 grados y 60 grados son ángulos de descarga para que genere una proyección a través de la válvula, ¿sí? Esto significa que los gases van a ingresar o salir, en el caso del escape, con una cierta proyección, y lo que va a ayudar a que nuestra tapa de cilindro tenga un buen funcionamiento en el flujómetro. Esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar siempre con los ángulos de descargas correctos para la preparación de la tapa. Por ejemplo, esto es un multiángulo. El famoso multiángulo se refiere a mucha cantidad de grados, ¿sí? Una tapa original medianamente trae tres ángulos, ¿sí? 15, 45 y 60 son medianamente originales, dependiendo del motor y la preparación, pero mayormente original de fábrica traen tres ángulos, lo cual ya lo indica que es un multiángulo, ¿sí? Pero el multiángulo se puede hacer de muchas maneras, desde 15 hasta 75 grados se puede hacer o se puede variar de muchísimas formas. Esto quiere decir que va a variar en cuanto cómo va a trabajar la tapa de cilindro, si es para picadas, si es para pista, qué tipo de trabajo de conducto tenemos, si estamos orientando hacia la bujía, si se está orientando hacia el pistón. Todas esas modificaciones alteran, ¿sí? Por eso que el casquillo se divide en una parte fundamental que son los ángulos y después está la parte del efecto Venturi. El efecto Venturi lo que hace el gas es aumentar la velocidad, ¿sí? Por eso mismo que todos los conductos de tapas de cilindro tienen un diámetro de entrada, se reducen, se pueden observar, y a la altura de la guía en adelante se vuelve a reducir por el casquillo, ¿no? Justamente esta parte, ahí, este casquillo, ahí es donde genera la velocidad, ¿sí? Genera el efecto Venturi, que es la parte recta del casquillo, y después proyectan los ángulos de descarga hacia la cámara de combustión. Por eso mismo que los ángulos de asiento o de descarga, como se ven ahí, se trabajan a través de fresas, ¿sí? Esta es una fresa de 75 grados, por ejemplo, si podemos observar ahí, estos 75 grados tiene esta fresa. Después tenemos otras que son las de descarga también, ¿sí? Esta se utiliza principalmente contra la cámara de combustión, ¿sí? Esto sería 15 grados, ¿ven? Esto sería lo que se dice también una descarga, ¿sí? Fíjense cómo cambian los ángulos, no son todos iguales a la hora de preparar tapa de cilindro. Esto sería 30 grados. La inclinación cambia completamente, ¿sí? Y después también tenemos lo que sería otro tipo de ángulo, que es el de 60 grados, ¿sí? Es diferente al de 70, por ejemplo, que tenemos acá. Esto es 70 y esto es 60, ¿sí? Cada ángulo de descargas, ¿sí?, generan diferencias en el flujo, en el rendimiento de las tapas de cilindro. Por eso que no son todas iguales las tapas de cilindro, ni tampoco se trabajan todas iguales. A ver si me hace enfoque la cámara ahí. Ahí está, 60, ¿ven? Y esto sería 70. Por eso que todas las tapas de cilindro tienen diferentes tipos de rendimiento, ¿sí? Acá tenemos 45 grados también, otro tipo de fresa. La de 45 grados, ¿sí?, justamente, que acá marca, indica 45 grados, ¿sí? 29 es el diámetro que tiene la fresa, ¿sí? Esta es donde asienta la válvula, ¿sí?, principalmente. Los otros ángulos son justamente los ángulos de descarga.
son los que ayudan a mejorar el flujo en la tapa de cilindros. Eso no significa que cualquier tipo de ángulo que yo haga funcione. Hay ángulos que ayudan mucho al rendimiento en altas RPM y algunos ayudan al rendimiento en la baja y en la intermedia. Por eso que las tapas de cilindro de competición, además de trabajarse en el flujómetro, se desarrollan siempre acorde, ¿sí? No siempre se trabaja todos los ángulos, ni todos los modelos son todos iguales. Por eso mismo se utiliza esto, o también se utilizan en muchos casos, yo tengo los dos modelos, la fresa o las placas, ¿sí? Estas son las placas de corte, donde también trae el mismo formato donde uno quiere hacer, ¿no? Ahí a simple vista se ve los cortes que tiene la placa. Esa es una, por ejemplo, y acá hay otra. Diferentes tipos de placas de corte, ¿sí? Que esto se utiliza con la famosa alesadora, que es una de estas, ¿sí? Esto se trabaja también, justamente, esto gira, va alesando y va generando el ángulo en la tapa de cilindro. Esto genera los tres ángulos mayormente, puede ser de un ángulo, puede ser de 90 grados para abrir el aluminio para encasquillar, pueden ser más ángulos, ¿sí? Hay mucha opción, es utilizar fresas. Con la fresa podemos utilizar o hacer diferentes tipos de ángulos de descarga, ¿sí? Quiere decir que yo puedo utilizar varias fresas e ir formando los asientos o los ángulos que yo quiera de los espesores que uno también quiera. Eso es lo que nos permite a nosotros, tanto en el flujómetro como en los cálculos que se realizan para trabajar tapas de cilindro, poder lograr automáticamente un buen rendimiento flujométrico. Por eso mismo que el rendimiento de las tapas de cilindro no depende solamente de agrandar conductos o de trabajar solamente las rugosidades, sino que depende principalmente del conjunto que se trabaje junto a los ángulos de asientos y de descargas que sean correctos. Por eso se lo mide en flujómetro y se trabaja y se rectifican, ¿no? Se van rectificando los ángulos de asiento. Esto es una etapa de prueba que lo uso para dar en los cursos. Y acá van a poder observar, ¿sí?, cómo brilla. Y ven, ese brillo que ven ahí abajo, eso es 70 grados. A ver si los enfoca la cámara. Ahí. 70 grados, ¿ven? Eso que brilla ahí es 70 grados. Y ahí abajo, un poquito más abajo que se observa, ¿ven? La parte más oscura que sigue siendo la fundición del casquillo, ese es el Venturi. Y después viene el aluminio, ¿no? Estamos mirando la tapa al revés acá, desde el conducto hacia la cámara de combustión. Por eso que siempre tenemos primero una parte recta, después tenemos el ángulo de descarga, el ángulo de asiento que son los 45 grados, y después otro ángulo de descarga, que serían 15 o 20 según el ángulo que uno quiera, y después la proyección ahí, ¿sí? Acorde a todo eso, el ángulo va generando el rendimiento, más en alta, más en baja y según. Si yo no altero los ángulos de descarga por los ángulos correctos que funcionarían, que son los que se van probando en el flujómetro, la tapa